Nosotros el domingo pasado hablábamos de lo que le pasó a Jacob, de cómo él vivió, escogió, pero Dios tenía un plan mayor. Mas sin embargo, todo lo que vivió Jacob fue necesario. Por causa de todo lo que él vivió, por causa de sus decisiones, le nacieron las 12 tribus. Y con esas decisiones de Jacob, el Señor le cumplió la promesa a Abraham, porque salieron 12 patriarcas, las 12 tribus de Israel. De tal forma que todo lo que hemos vivido nosotros ha sido necesario. Nada de lo que nos ha pasado en el pasado fue porque sí. Todo fue planeado para que hoy estemos aquí sentados escuchando la santa palabra del Señor. Si no hubiéramos pasado por todo el proceso que Dios permitió, tal vez no estaríamos aquí. Pero todo Dios lo tiene cuidadosamente planeado. Por eso, de nuestro pasado, ¿qué podemos decir? Perdónanos. Nada más. No podemos decir por qué me pasó esto, por qué aquello. No. Porque entonces estaríamos levantando nuestro puño contra el Señor, como dice la Escritura. Esta semana tuvimos muchas experiencias. Yo le decía al Señor en la oración que me permitiera tener más experiencia, porque entre más experiencia tenemos, nuestra fe se fortalece aún más. Y tuvimos esta semana muchas experiencias maravillosas. Aquí vino una familia que aprecio mucho, y la esposa me dijo: pero es que en otros lugares hablan de la venida del Señor, del fin del mundo, del Apocalipsis, y eso a mí me da miedo. Dijo. Yo les pregunto a los que están aquí: ¿quién aquí está preparado para que el Señor venga hoy? ¿Quién? ¿Quién está preparado? Si el Señor viniera hoy, ¿quién dice yo ya estoy preparado? Yo quiero que el Señor hoy nos alumbre. Lloré mucho anoche, porque esa pregunta fue esta semana. Eso pasó esta semana. Tuvimos una reunión preciosa. Y me di cuenta de que solo tenían que venir ellos. Eso fue el martes. Y el Señor me llevó. Yo les había dicho que ya quería empezar con la ley. Y quiero. Pero aún no. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 1. Génesis 1, versículo 1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. El 2. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubrían las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. ¿Dónde estaba el Espíritu de Dios? Y se movía sobre, porque todo era agua. No se había descubierto la tierra, o Dios no había dado la orden para que se descubriera la tierra. Por lo tanto, todo el mundo estaba sumergido en agua. Entonces Dios estaba aquí desde Génesis 1. Dios, su Espíritu, ya estaba aquí, ¿cierto? Vamos a Génesis 2. Génesis capítulo 2, versículo 18. Después, el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes, todas las aves del cielo, los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda ideal para él.
Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Entonces, para que Dios pudiera realizar toda esta obra, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que estar allí con Adán, ¿cierto? Estuvo con Adán, tuvo comunión con Adán, tuvo conversación con Adán y no encontró una ayuda para él. En todo lo que Dios formó no encontró una ayuda, en toda la creación. Y Dios viene y hace que Adán caiga en un sueño. Pero siempre la presencia del Señor estaba ¿en dónde? En ese lugar, en ese huerto. Capítulo 3. Capítulo 3, versículo 6. Dice: la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. ¿Dónde lo escucharon? Caminando por él. La presencia del Señor estaba allí, caminando por el huerto. Porque el Señor puso al hombre en el huerto, les creó el huerto para que el hombre permaneciera en el huerto, lo guardara, lo labrara, lo cuidase. Pero la presencia del Señor siempre estuvo en el huerto. ¿Sí ves? Siempre estuvo en el huerto el Señor. Oh Señor Jesús. Y así, si seguimos leyendo en Génesis, vemos que Dios desciende, se encuentra con Abraham, ¿cierto? Si seguimos leyendo, el Señor siempre bajó a tener comunión con el hombre. Nosotros leíamos en reuniones anteriores, en el capítulo 3 del libro de Éxodo, capítulo 3 del libro de Éxodo, Moisés y la zarza ardiente, se llama el capítulo 3. Y dice desde el 1: cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés quedó mirando lleno de asombro porque, aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. ¿Qué estaba haciendo que la zarza ardiera y no se consumiera? La presencia, el Señor en el monte. Y más adelante, cuando Moisés, en el versículo 13 del capítulo 3, versículo 13 dice: pero Moisés volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Dios le contestó a Moisés: yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes. ¿Quién estaba allí? Yo soy. Dios en toda su plenitud estaba en esa zarza, estaba en ese lugar. Entonces, muchas personas están esperando que el Mesías regrese. Pero ¿qué nos enseña la palabra? Que Él está. Desde Génesis, Él nunca se ha ido. Él siempre ha estado. Y entonces,
¿Qué te causa a ti la segunda venida del Señor? ¿Terror? ¿Miedo? ¿Frustración? ¿Desánimo? Porque tu vida no es como el Señor quiere que sea. Oh Señor Jesús. Vamos a ir. Jeremías capítulo 23, versículo 23. Jeremías capítulo 23, versículo 23. Y dice: ¿soy acaso Dios solo de cerca? Dice el Señor. No, al mismo tiempo estoy lejos. ¿Puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto? ¿Acaso no estoy en todas partes, en los cielos y en la tierra? Dice el Señor. ¿Dónde está el Señor? En todas partes. Él está en todas partes. Él no está solamente en el cielo, Él no está solamente en Israel. No, Él está en todas partes y al mismo tiempo. Él está en todas partes al mismo tiempo. Él está aquí con nosotros. Él está guiando esta reunión, pero también está en muchos otros lugares guiando otras reuniones. Su Espíritu Santo. El Señor está aquí y en todas partes al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué causa temor la segunda venida del Señor? ¿Por qué nos da temor la segunda venida del Señor? El Señor, en el capítulo 24 del libro de Mateo, declara, desde el versículo 23, 24-23. Dice: entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías, o allí está, no lo crean, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posibles, aún a los elegidos de Dios. Miren que les he advertido esto de antemano. El Señor, ¿qué está haciendo? Nos prepara. ¿Por qué tengo que leer yo la palabra? Para estar, ¿qué? Preparado. Tengo la palabra que me capacita, que me prepara para yo conocer todo lo que Él dice que va a suceder cuando Él venga. Si yo no leo lo que dice la Escritura, entonces no voy a conocer ni las señales, ni los eventos que anteceden su venida, su regreso físico. Estamos hablando de su venida física. De su venida física. ¿Cómo me puedo yo preparar para cuando Él venga? Leyendo. Pero no solo leyendo. Porque yo puedo leer y olvidarme de lo que leí. Convertirme en un oidor olvidadizo. ¿Y qué somos? ¿Oidores olvidadizos? Sí. Sí. ¿Por qué somos oidores olvidadizos? ¿Por qué? Porque nuestra valentía no es recta. No tenemos una valentía recta y no somos constantes en el Señor. No, pero yo oro todos los días, yo leo la Biblia, yo escucho los mensajes. Mira, sin comunión, de nada me sirve todo lo demás. Porque mi verdadera comunión es con el Padre y con el Hijo. Esa es mi verdadera comunión. Con el Padre y con el Hijo. Y cuando yo obedezco al Padre, cuando yo acepto el sacrificio de su Hijo y obedezco al Padre, entonces, ¿qué sucede en el corazón de Dios? Gozo, alegría. ¿Por qué? Porque su Hijo se está formando ¿en dónde? En mí. A medida que yo leo, pero no solo leo, sino que obedezco, el Hijo se va formando en mí. Entonces, ¿qué pasa cuando el Hijo se forja en mí, en este templo?
Entonces viene este templo y empieza a expresar las riquezas de la gloria del Señor. Y eso va a capturar ¿a quién? A mi familia. ¿Y qué es mi familia? Es un huerto. ¿Dónde puso Dios al hombre? En un huerto. ¿Qué es mi familia? Es un huerto. Donde hay semillas que son los hijos. Y esos hijos van a crecer como árboles. ¿Y de qué depende que sean árboles frutales o árboles que no den fruto? ¿De qué depende? De cómo lo riego, de cómo lo abono. ¿Qué le estoy dando yo a mis hijos? ¿Qué estoy haciendo con el huerto que Dios me dio? Con la familia que Dios me dio. Si yo no lo veo como el huerto del Señor, es allí donde tengo la visión nublada. No puedo ver como Dios ve. Pero la familia, mi familia es el huerto que yo tengo que guardar. Yo, Jorge, la cabeza, tengo que guardar ese huerto que Dios me dio, que es la familia. A medida que yo leo y obedezco, ¿qué quiere decir? Que me estoy preparando para su venida. Entonces dice, por lo tanto, si alguien les dice, miren, el Mesías está en el desierto, ni se molesten en ir a buscarlo. O bien si les dice, miren, se esconde aquí, no lo crean. Pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. O sea que todo ojo lo va a ver. Todos lo vamos a ver. Entonces, ¿estoy preparado si el Señor viene hoy? En Génesis ya está. En el Edén ya está. En Jeremías 23 dice, estoy en todos lados al mismo tiempo. Yo estoy en todos lados al mismo tiempo. Mateo capítulo 28. Dice la Gran Comisión, versículo 16. 28, 16. Entonces, los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. ¿A quién le está hablando el Señor aquí? ¿Él está con quién? ¿Con quién? Él está conmigo siempre, porque Él lo dijo. He aquí yo estoy con ustedes siempre. Yo les quiero decir algo. Hemos estado leyendo y yo estoy orando para no explicar lo que ya la palabra nos está diciendo. ¿Quiénes están esperando al Señor? ¿Tú lo estás esperando? ¿Tú lo estás esperando? ¿Tú lo estás esperando? Él ya está. Oh Señor Jesús. Cuando las personas empiezan a predicar del fin y empiezan a predicar cosas de destrucción y demás, tú sientes temor. Cuando le pregunté al principio si estaban preparados para la venida, si Él viniera hoy, dijeron que no. Dijeron que no. Oh Señor Jesús. Y no quiero explicar eso. Que sea el Espíritu que revele.
Vamos a ir, oh Señor Jesús, en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Lucas 24, versículo 49. ¿Lo tienen? Dice: ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Quédense aquí hasta que el Espíritu Santo venga y los llene. ¿A quién les dijo esto? A los apóstoles, pero él me lo está diciendo a quién. Quédense aquí hasta que el Espíritu Santo los llene. Ahora, Jesús dijo en el libro de Mateo 28, yo estaré con ustedes para siempre. Aquí está diciendo, yo enviaré al Espíritu Santo, ¿cierto? Como lo prometió mi Padre, ¿cierto? Lo acabamos de leer. Y ahí mismo en el libro de Juan, en el capítulo 4, versículo 23, Juan 4, 23. ¿Lo tienen? Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que le adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Ahora, Dios es... ¿Qué era lo que se movía en Génesis 1? El Espíritu de Dios, ¿cierto? Y se movía sobre la faz de las aguas. ¿De qué forma se presentó Dios a Adán cuando le buscó su ayuda idónea? Su espíritu. Su espíritu. En el capítulo 3, su espíritu. Y sintieron que había una brisa. Y sintieron miedo y se escondieron. El Espíritu de Dios en el huerto. ¿Cierto? Pero ¿qué es el Espíritu? ¿Qué es el Espíritu? Ahí mismo en el capítulo 6 del libro de Juan, capítulo 6, versículo 63. ¿Qué dice? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Y cuál es la palabra que Él nos ha dado? Entonces, ¿estás esperando al Señor? Sí, esperamos su venida física. Sí, esperamos su venida física. Pero ¿qué pasa cuando nos pusieron la venda y nos hicieron creer que había que esperarlo? Nos pusieron una venda y nos hicieron dudar, primero, de nuestra salvación. Segundo, Él siempre ha estado, Él nunca se ha ido. Él siempre ha estado contigo y conmigo. Aunque yo no me he percatado, Él siempre ha estado. Por eso es que el salmista, el rey David, dice, desde antes de que yo naciera, tú me formaste en el vientre. Ya Dios me conocía. Dios me conoció antes de yo nacer. Por eso el Señor es espíritu. Su palabra es espíritu. A medida en que yo más leo, a medida en que yo más me acerco a la palabra, soy más lleno de ¿qué? De su espíritu. Porque sus palabras son espíritu. Si yo tomo la palabra en la mente, si yo pongo la palabra en la mente, eso es muerte. Pero si me acerco en el espíritu a la palabra, eso es vida. En la mente me lleno de conocimiento. Y ahí es donde me vuelvo un oidor olvidadizo.
¿Qué es un oidor olvidadizo? Escuchamos en una reunión pasada, el Señor dijo, he aquí que yo envío bendición y vida eterna, ¿dónde? Cuando estamos reunidos juntos y en armonía. Pero yo no practico eso. Ese principio yo no lo practico, entonces no tengo realidad. Entonces yo me vuelvo más sabio que Dios, porque es que yo creo que solo en mi casa, ni siquiera oro con mi esposa, ni siquiera oro con mis hijos, sino que yo solo. Y no, es que Dios no es solo. Dios le dio el poder ¿a quién? A Jorge, a la iglesia. Dios no le dio el poder a un hombre. Jesús, cuando Pedro tuvo la revelación en Mateo 16, ¿y qué le dijo el Señor a Pedro? Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No contra Pedro, sino contra la iglesia. Las puertas del Hades, las puertas de la muerte, no prevalecerán contra mi iglesia. Allí está el plan de Dios. La iglesia, sí, le atraviesan el costado, como en Génesis, la costilla, sale la mujer, de su costado sale la iglesia, fluye la iglesia del sacrificio en la cruz. Pero ya el plan de Dios, conocimiento anticipado, su presencia, él ya sabía la obra de la iglesia. Ya él revela a la iglesia en Mateo 16. De tal forma que el poder se le dio ¿a quién? A la iglesia. Y su espíritu siempre va a estar ¿con quién? Con la iglesia. Si yo practico la vida de iglesia como es lo que dice la Escritura, no como yo creo, sino como dice la Escritura, si yo empiezo a practicar la vida de iglesia como lo revela el Espíritu Santo, entonces su presencia va a estar conmigo todos los días, porque yo hago parte de su novia, de su esposa, de su amada, el remanente. No es mucho, no es grande, es un remanente. Siempre Israel fue destruido, y cuando Israel era destruido, ¿qué guardaba Dios? Un remanente, un grupito. Que, mira, cuando Dios le dijo al profeta Elías, ve al desierto, y él ya tenía miedo, ¿por qué no me matas? Llévame de una vez, le dijo Elías. Y el Señor le dijo, no. Él le dijo, yo soy el único profeta que he quedado, y el Señor le dijo, no, yo me he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Digo, yo me he reservado. Dios se reservó la iglesia para él. Dios se reservó al grupo donde su espíritu se mueve con libertad, pero él está aquí y está en todos lados al mismo tiempo. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Vamos a ir al libro de Corintios, capítulo 1 de Corintios 13:11. Dice, cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. El 12, ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes. Pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las 3 es el amor. Pero ahora conocemos todo incompleto. Pero un día, ¿cuándo será ese día? Cuando yo me llene tanto de la palabra y el Señor ya se revele en mí. Entonces llegaremos a tal magnitud de decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces su segundo regreso para mí no va a ser de terror, de temor, de angustia, sino de gozo. Porque yo debo, todo el que pertenece a la iglesia, todo el que dice que cree en Dios, todo el que se dice ser cristiano, no debe preocuparse de la segunda venida, sino que la debe anhelar.
Debe sentir gozo, no miedo. Debe sentir esa alegría. Porque entonces en su segunda venida seremos completamente libres y veremos completo lo que ahora conocemos parcialmente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Yo espero ese día. ¿Cuándo es? No lo sé, pero lo espero. Yo lo espero. ¿Y sabes por qué lo espero? Vamos a ir al libro de Segunda de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3. ¿Lo tienen? 3:15. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Mira, donde está el Espíritu del Señor, no hay miedo, no hay temor, no hay angustia. No. Donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? Libertad. Por lo tanto, si a mí me llegan a hablar de su segunda venida, mi corazón debe estar confiado, tranquilo, en paz. ¿Y cómo voy a lograr que mi corazón esté confiado, tranquilo y en paz? Leyendo y obedeciendo. Leyendo y obedeciendo. Es que no hay otra manera. No hay otro, no lo hay. ¿Cómo se va a quitar el velo? Mira que los judíos seguían leyendo, pero tenían un velo. Leían los escritos de Moisés, pero tenían un velo. Un velo que no los dejaba ver la realidad del reino. ¿Y quién es la realidad del reino? Y yo debo, por lo tanto, anhelar que el reino crezca en mí. Y no solo en mí, sino en mi familia, en mi casa. Vivir el reino, vivir en el huerto, vivir en el Edén. Que el Edén esté en mi casa, que el huerto esté en mi casa, el reino en mi casa. Porque en el huerto, en el reino, la presencia de Dios se mueve. Dice el 18, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Y solo puedo ser transformado a su gloriosa imagen. ¿Cómo? Leyendo y obedeciendo. Entonces, ¿quiénes tienen temor de su segunda venida? Oh Señor Jesús. Vamos a leer en el libro de Efesios. Gracias, Señor. Capítulo 4, versículo 14. Desde el 13, vamos a leer. Desde el 13, ¿lo tienen? Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Pero ¿cómo lograré yo esto? Cuando ya no sea un niño en cuanto a la fe, sino que por medida a que yo voy comiendo, para que un niño crezca. ¿Qué le decimos cuando un niño no quiere comer? Papi, come para que crezcas fuerte, ¿sí o no? Bueno, hermano,
tenemos que comer para que en nuestra fe seamos fuertes, maduros y no nos dejemos engañar por diversas corrientes que sí, puede que digan algo de la palabra, pero distorsionada. ¿Cómo que un hijo de Dios va a sentir miedo de la segunda venida? ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? ¿Quién aquí pertenece a la iglesia? ¿Quién pertenece a la iglesia? ¿Quién pertenece a la iglesia? Bueno, ¿sabe qué dice la iglesia? Vamos a ir a Apocalipsis 22:17. El espíritu y la esposa dice, ven. ¿Quién es la esposa? Y el espíritu. ¿Y qué dicen? Ven. ¿Qué debo anhelar yo? Ven. 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 ¿Está claro hasta allí? Todos los que tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Todo el que quiera venga y beba gratuitamente del agua de la vida. Entonces quedó claro, el Señor está aquí, ahora y desde siempre y para siempre. Siempre va a estar acá. Pero un día vendrá físicamente para cumplir la promesa. Y ese cumplimiento de la promesa es principalmente para ¿quiénes? Para los judíos. Porque ellos verán al que atravesaron y harán lamentación y llorarán por haber atravesado al Hijo de Dios. Él les mostrará las pruebas de sus heridas. Mientras tanto yo estaré llorando, pero de gozo, delante de su presencia, de rodillas, junto con los ángeles, diciendo gloria, gloria, gloria por siempre al Cordero de Dios, a Jesús el Señor, al León de Judá, la raíz de David, que venció y el libro abrirá. Oh Señor Jesús. Y ahora vamos a Apocalipsis 3 y ahí terminamos. Apocalipsis capítulo 3. Desde el 19. Capítulo 3. Desde el 19. Dice, yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. ¿Qué es indiferencia? ¿Qué es indiferencia, Álvaro? ¿Qué es la apatía? No me importa, me da igual. ¿Te da igual estar aquí o no estar aquí? Indiferente. ¿Te da igual leer que ver un programa? Indiferencia. Si te van a hablar de la palabra, estás indiferente, no te interesa. Entonces, ¿qué te dice Dios hoy? Arrepiéntete de ¿qué? Arrepiéntete de tu indiferencia. Cuando estás en una reunión pero tu mente está en otro lugar, eso es indiferencia. Arrepiéntete de tu indiferencia. Dice el 20, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Y yo te digo algo, como le decía a una pareja que estuvo aquí, si el Señor ya vino y tú no le pusiste atención, si Él ya te visitó y tú no lo quisiste atender, porque ¿sabes qué pasa con nosotros? En nuestra mente creemos que aún hay tiempo, que podemos hacer y deshacer, como dijo el apóstol Pedro en el libro de Pedro. Dijo, muchos creen que el Señor se tarda o que Él retrasa sus promesas, como muchos la tienen por tardanza, pero no, Él es paciente
porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero para yo proceder al arrepentimiento, primero tengo que reconocer que soy pecador. Primero reconozco que soy pecador, me arrepiento, me bautizo y empiezo a seguir al Señor. Entonces ahí es donde yo abro la puerta y Él entra. Él entra. Y sí, espero su venida físicamente, pero Él ya está conmigo. Él ya está en mi hogar, Él ya está en mi esposa, Él ya está en mis hijos, Él ya está en mi familia, y yo lo creo. En el libro de Proverbios, en el capítulo 1, dice, pero ¿por qué el Señor ya vino y no le puse atención? Proverbios capítulo 1 desde el versículo 24. Dice Proverbios 1:24, los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Por eso me reiré cuando tengan problemas. Me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia. Cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta. Cuando el desastre los envuelva como un ciclón y la angustia y la aflicción los abrumen. Entonces, cuando clamen por ayuda, no les responderé. Aunque me busquen con ansiedad, no me encontrarán. Pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer al Señor. Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Por lo tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera. Entonces, y si el Señor ya vino y no le pusiste atención, ese es un problema. Entonces no nos quedemos con lo que escuchamos. Tenemos que leer la palabra para tener un panorama más amplio, para que esa venda caiga, para que ese velo ya no esté y me permita ver. Sí, Él va a venir físicamente, pero es que Él ya está aquí. Y si ya visitó mi casa y yo no le abrí la puerta, Él no entró y cenó conmigo, sino que yo rechacé su consejo, yo rechacé cuando me corregía y decidí ser indiferente, desprecié su consejo. Entonces dice, cuando vengan las situaciones y clames, yo no te responderé. Entonces ya perdiste la oportunidad. Él vino y no te diste cuenta. Por eso, hermano, tenemos que leer. Y cuando leemos y somos llenos, tenemos que exponer la palabra como ella es. Porque la palabra es espíritu y solo se discierne espiritualmente. Con mi mente jamás podré comprender, jamás. Con mi mente natural no puedo comprender el plan de Dios, pero la mente puesta en el espíritu me va a llevar al conocimiento pleno de la verdad. Y entonces yo creceré y cada día me conformaré, me pareceré más a Él. Entonces Él va a vivir en mí y yo expresaré entonces la riqueza de su gloria. Solo entonces podré expresar las riquezas de su gloria. Entonces, hermano, hay que esperarlo, pero Él ya está en ti. Él ya está contigo. La palabra